La desaparición marzo de 2008, Condado de Brewster, Texas. El último atardecer. El aire del desierto de Chihuahua llevaba consigo el aroma familiar de la artemisa y el polvo caliente que se asentaba después de otro día implacable bajo el sol texano. Miguel Santos se apoyó contra la barandilla del porche, sus manos curtidas por 30 años de trabajo duro aferrándose a una taza de café que ya se había enfriado. A los 52 años, su rostro mostraba las líneas profundas de un hombre que había pasado más tiempo bajo el cielo abierto que bajo techo. El rancho Estrella Solitaria se extendía ante él como un mar dorado y marrón, 15.000 acres de tierra árida que había transformado en un imperio ganadero próspero. Los últimos rayos del sol de marzo pintaban las montañas distantes de un color púrpura profundo, mientras que el ganado Angus negro se movía lentamente hacia los bebederos automáticos que Miguel había instalado el año anterior. Mira nada más que hermosura, ¿verdad Miguel?, le había dicho su padre, Esteban Santos, 25 años atrás cuando le entregó las escrituras del rancho. Esta tierra tiene alma, mijo. La vas a sentir en tus huesos todos los días por el resto de tu vida. Su padre tenía razón. Miguel podía sentir cada acre en sus huesos, especialmente ahora que una presión invisible parecía estar aplastando todo lo que había construido. Papá, ¿vas a venir a cenar? Mamá hizo tu mole favorito, le gritó Elena desde la puerta mosquitera, su voz llevando el acento ligero del español que siempre emergía cuando hablaba con cariño. Miguel se volvió para mirar a su hija, y por un momento, el peso que había estado cargando en su pecho se alivió ligeramente. Elena había heredado los ojos oscuros de su madre y la determinación férrea de los Santos. A los 24 años, recién graduada de la Universidad de Texas en Austin con una licenciatura en Administración de Empresas, había regresado a casa con planes de modernizar las operaciones del rancho. En 5 minutos, mija. Solo estoy revisando los corrales del este, respondió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Elena frunció el ceño, estudiando el rostro de su padre con la intensidad que había heredado de su abuela materna. Papá, has estado muy callado últimamente. ¿Todo está bien con los números? Revisé los libros esta mañana y parecía que estábamos mejor que el año pasado. Miguel asintió rápidamente, tal vez demasiado rápidamente. Sí, mija, todo está bien. Solo, ya sabes cómo es este negocio. Siempre hay algo que te quita el sueño. Pero no era los números lo que le quitaba el sueño a Miguel Santos. Era la llamada telefónica que había recibido esa mañana, la voz fría y calculada al otro lado de la línea. Santos, mañana viene el último envío. Después de eso, estás libre. Pero recuerda lo que hablamos sobre mantener la boca cerrada. La cena familiar. La cocina del rancho era el corazón de la casa, con sus vigas de madera expuesta y los azulejos de talavera que Rosa había traído de Guadalajara durante su luna de miel. El aroma del mole poblano llenaba el aire, una receta que había pasado de generación en generación en la familia de Rosa. Miguel, te ves pálido. ¿Comiste algo al mediodía?, preguntó Rosa mientras servía el pollo en mole en platos de cerámica decorados con diseños de cactus. A los 48 años, Rosa Santos mantenía la misma belleza que había enamorado a Miguel 28 años atrás en una feria de ganado en San Antonio, pero ahora había una sabiduría tranquila en sus ojos. Comí un sándwich con Jemmy y los muchachos cuando estábamos reparando la cerca norte, mintió Miguel, picando distraídamente su comida. En realidad, había pasado la mayor parte del día en su oficina, mirando fijamente el teléfono y tratando de encontrar el valor para hacer una llamada que sabía que nunca haría. Elena, siempre observadora, notó la tensión. Papá, ¿te acuerdas cuando tenía 8 años y me dijiste que siempre me dirías la verdad, sin importar qué tan difícil fuera? Miguel levantó la vista, encontrándose con los ojos inquisitivos de su hija. Por un momento, consideró contarle todo, sobre los hombres que habían llegado en enero, sobre el contrato de ganado que era cualquier cosa menos eso, sobre las amenazas sutiles pero claras que habían hecho sobre la seguridad de su familia. Claro que me acuerdo, mija, dijo finalmente. Y siempre te voy a decir la verdad.
Era otra mentira, pero Miguel se dijo a sí mismo que era una mentira protectora. Algunas verdades eran demasiado peligrosas para compartir. Entonces dime por qué has estado recibiendo llamadas telefónicas extrañas. Y no me digas que no las has recibido porque te escuché hablando en voz baja en tu oficina ayer por la noche. Rosa dejó de comer, sus ojos moviéndose entre su esposo e hija. ¿Qué llamadas, Miguel? Miguel sintió como si la habitación se estuviera encogiendo. Son compradores potenciales. Ya saben cómo es. A veces quieren negociar números a altas horas. Elena no parecía convencida, pero Rosa asintió, acostumbrada a las demandas irregulares del negocio ganadero. Bueno, mientras no sea nada de qué preocuparse. No es nada de qué preocuparse, dijo Miguel con más firmeza de la que sentía. La noche antes después de la cena, Miguel se retiró a su oficina, un espacio que había construido como extensión de la casa principal. Las paredes estaban cubiertas con certificados de la Asociación de Ganaderos de Texas, fotografías de toros premiados, y un mapa detallado de su propiedad donde cada pastura estaba marcada con diferentes colores. Encendió la computadora y abrió su programa de contabilidad. Los números no mentían, el rancho estaba en la mejor forma financiera que había estado en años. Los últimos 6 meses habían sido increíblemente prósperos, gracias a los contratos especiales que había firmado. Cada depósito bancario era como una puñalada en su conciencia. El teléfono sonó, y Miguel sintió que el estómago se le hundía. Reconoció el número en la pantalla. Santos. Coronel, respondió Miguel, la palabra saliendo como un susurro ronco. Mañana es el último día, Santos. Después de esto, nunca más nos vas a ver. Vas a seguir con tu vida, vas a disfrutar tu dinero, y vas a olvidar que alguna vez nos conociste. Entendido. Pero Santos, y esto es muy importante, si algún día cambias de opinión sobre mantener la boca cerrada, si algún día piensas que puedes ser héroe y hablar con la policía o los federales, quiero que recuerdes algo. Miguel cerró los ojos, sabiendo lo que vendría. Tu hija Elena es muy bonita. Graduada de la universidad, inteligente. Sería una lástima que algo le pasara por culpa de las decisiones estúpidas de su padre. La línea se cortó. Miguel se quedó sentado en la oscuridad durante horas, contemplando opciones que todas llevaban a callejones sin salida. Podía ir a la policía, pero ¿con qué evidencia? Los hombres habían sido cuidadosos, profesionales. Además, había aceptado dinero, había firmado papeles. En el mejor de los casos, terminaría en prisión. En el peor, su familia pagaría el precio. Podía huir con Rosa y Elena, pero estos hombres habían demostrado que tenían recursos y contactos. No había lugar lo suficientemente lejos. O podía hacer lo que habían estado amenazando implícitamente, desaparecer permanentemente, convertirse en el chivo expiatorio perfecto para una operación que él había ayudado sin saber. A las 2:30 de la mañana, Miguel tomó una decisión. La desaparición a las 5:30 de la mañana, Rosa Santos despertó como todas las mañanas durante los últimos 25 años. Su mano se extendió automáticamente hacia el lado derecho de la cama king size, buscando el calor familiar del cuerpo de Miguel. En cambio, encontró sábanas frías. Miguel, murmuró, aún medio dormida. A veces él se levantaba temprano para revisar el ganado, especialmente durante la época de partos. Pero cuando Rosa se incorporó completamente, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La ropa de Miguel seguía doblada en la silla donde la había dejado la noche anterior. Sus botas de trabajo estaban alineadas perfectamente junto a la cama. Su sombrero de vaquero de fieltro negro, el que usaba todos los días sin excepción, descansaba sobre la cómoda. Miguel, gritó, saltando de la cama y corriendo por la casa en su camisón de algodón. Revisó cada habitación, cada closet, cada espacio donde un hombre de 6 pies de altura podría posiblemente esconderse. La camioneta Ford F-150 azul de 2006 seguía en el garaje,
exactamente donde Miguel la había estacionado la noche anterior. Las llaves colgaban de su lugar habitual en el gancho junto a la puerta trasera, junto a las llaves del tractor John Deere y el Polaris EDD. Elena apareció en la cocina, todavía en pijama, despertada por los gritos de su madre. «Mamá, ¿qué pasa? Tu papá no está. No puedo encontrarlo por ningún lado». Elena inmediatamente comenzó a buscar por toda la propiedad, revisando el granero, los corrales, el taller de mecánica, incluso el viejo pozo que habían tapado años atrás. Mientras tanto, Rosa llamó al capataz del rancho, Jimmy Herrera. «¿Señora Santos? ¿Todo bien? Son apenas las 6 de la mañana. Jimmy, ¿has visto a Miguel esta mañana?» «No, señora. No está en la casa. No está en ningún lado. Su ropa está aquí, su camioneta está aquí, pero él no está». Hubo una pausa larga. Jimmy Herrera había trabajado para Miguel durante 15 años y conocía cada uno de sus hábitos. «Señora Santos, don Miguel nunca sale de la casa sin su sombrero. Ni siquiera para revisar el buzón». «Lo sé, Jimmy. Lo sé». La investigación inicial. El sheriff Tom Bradley llegó al rancho Estrella Solitaria a las 8:15 de la mañana, manejando su Crown Victoria del departamento del condado por el camino de grava que llevaba a la casa principal. Bradley había sido sheriff del condado de Brewster durante 12 años, y en ese tiempo había visto de todo: turistas perdidos en Big Bend, disputas entre rancheros por derechos de agua, contrabandistas cruzando la frontera mexicana a solo 50 millas al sur. Pero nunca había visto a un hombre desaparecer de su propia casa sin dejar rastro. «Rosa, cuéntame exactamente qué pasó anoche», dijo Bradley, quitándose su sombrero tejano de ala ancha mientras tomaba notas en una libreta desgastada que había usado para docenas de investigaciones. Rosa estaba sentada en el sofá de cuero marrón de la sala, un pañuelo bordado en sus manos temblorosas. Era el mismo pañuelo que Miguel le había regalado en su 10º aniversario, comprado en una pequeña tienda de artesanías en Oaxaca durante unas vacaciones que habían tomado cuando Elena tenía 10 años. Cenamos juntos a las 7, como siempre. Miguel parecía distraído, pero eso no era inusual. Ya sabe cómo ha estado el negocio del ganado últimamente. Hablamos sobre los precios, sobre la necesidad de reparar el molino de viento del Pastal Norte, sobre los planes de Elena para modernizar nuestro sistema de inventario. Elena, sentada junto a su madre, añadió: «Papá mencionó que había recibido algunas llamadas de compradores potenciales». Pero cuando le pregunté más detalles, cambió el tema. Bradley levantó la vista de su libreta. «¿Qué tipo de llamadas?». «Eso es lo que me pareció extraño», continuó Elena. «Normalmente, papá es muy abierto sobre los negocios. Me enseña todo, me explica cada contrato, cada decisión. Pero estas llamadas, era como si no quisiera que yo supiera los detalles». «Rosa, ¿notaste algo inusual en el comportamiento de Miguel durante las últimas semanas?». Rosa reflexionó cuidadosamente antes de responder. «Ahora que lo pienso, sí. Miguel había estado durmiendo mal. Lo escuchaba levantarse en medio de la noche, caminar por la casa. Cuando le preguntaba qué pasaba, decía que solo estaba pensando en los números del rancho». «¿Algún problema financiero? ¿Deudas? ¿Préstamos vencidos?». «Todo lo contrario», respondió Elena. «Los últimos 6 meses han sido los mejores que hemos tenido en años. Papá había firmado algunos contratos muy lucrativos para venta de ganado. Los bancos están contentos, todos los pagos están al día». Bradley frunció el ceño. En su experiencia, los hombres no desaparecían cuando las cosas iban bien. «¿Puedo ver esos contratos?». Elena condujo al sheriff a la oficina de Miguel, donde archivadores de metal contenían décadas de documentos del rancho. Pero cuando buscaron los contratos recientes, encontraron algo extraño: había espacios vacíos en el sistema de archivo, como si documentos específicos hubieran sido removidos deliberadamente.
Esto es raro, murmuró Elena, revisando los archivos por tercera vez. Papá es meticuloso con los documentos. Nunca pierde nada, nunca deja espacios vacíos. La búsqueda inicial para las 10 de la mañana, Jenny Herrera había organizado a todos los empleados del rancho para comenzar una búsqueda sistemática. Los 5 vaqueros a tiempo completo conocían cada rincón de la propiedad, cada arroyo seco, cada formación rocosa donde un hombre podría haber caído y lastimado. Oigan, muchachos, les dijo Jemmy en español, don Miguel es un hombre de costumbres. Si salió de la casa, tenía una razón. Piensen en todos los lugares donde él va regularmente. El pozo artesiano, los comederos remotos, los puntos de sal. Antonio Vázquez, el vaquero más veterano con 20 años en el rancho, negó con la cabeza gravemente. Jemmy, esto no está bien. Don Miguel nunca sale sin decirnos nada. Y nunca sale sin su sombrero. Ese hombre se pondría su sombrero para ir al baño en medio de la noche. La búsqueda se extendió por toda la propiedad. Los hombres registraron cada granero, cada cobertizo, cada estructura en los 15,000 acres. Revisaron pozos, revisaron arroyos que estaban secos por la sequía, revisaron los tanques de agua donde el ganado bebía. Mientras tanto, el sheriff Bradley había contactado al Departamento de Seguridad Pública de Texas para solicitar un helicóptero de búsqueda. También había puesto alertas en todas las estaciones de radio locales, pidiendo a cualquiera que hubiera visto a Miguel Santos que contactara inmediatamente a las autoridades. La descripción que circuló era simple pero distintiva: Miguel Santos, 52 años, 6 pies de altura, 185 libras, cabello negro con canas, ojos marrones, cicatriz pequeña en la barbilla de un accidente de niño. Última vez visto usando jeans azules, camisa de trabajo gris, y botas de vaquero marrones. Los primeros indicios a las 3 de la tarde, Elena hizo un descubrimiento que envió escalofríos por su columna vertebral. Mientras revisaba la oficina de su padre más meticulosamente, encontró algo que el sheriff Bradley había pasado por alto: la caja fuerte pequeña que Miguel mantenía detrás de su escritorio estaba entreabierta. «Sheriff Bradley», gritó Elena. «Venga rápido». La caja fuerte, normalmente cerrada con llave, contenía documentos importantes de la familia: testamentos, pólizas de seguro, escrituras de propiedad. Pero también contenía algo más, una considerable cantidad de efectivo que Elena nunca había visto antes. «¿Cuánto dinero es esto?», preguntó Bradley, usando un bolígrafo para mover los billetes sin tocarlos directamente. Elena contó rápidamente. «Tiene que ser al menos 50,000 pesos en efectivo». «Sheriff, mi padre nunca mantiene tanto dinero en efectivo. Siempre dice que los bancos existen por una razón». «¿De dónde pudo haber venido este dinero?». «No tengo idea. Manejo todos los libros del rancho desde que regresé de la universidad. Todos nuestros ingresos pasan por cuentas bancarias. Este efectivo es como si hubiera aparecido de la nada». Bradley se comunicó por radio con su oficina. «Necesito un equipo de investigación criminalística aquí en el Rancho Santos. Posible escena del crimen». Esas palabras cayeron como una bomba en la casa. Rosa, que había estado manteniendo la Kempoucher durante todo el día, finalmente se quebró. ¿Escena del crimen? ¿Creen que alguien lastimó a mi Miguel? Señora Santos, en este momento no sabemos nada con certeza. Pero un hombre no desaparece sin razón, especialmente un hombre con raíces tan profundas en la comunidad como su esposo. La comunidad reacción a la noticia de la desaparición de Miguel Santos se extendió por el pequeño pueblo de Marathon como fuego en pasto seco. Para las 6 de la tarde, el estacionamiento del rancho Estrella Solitaria estaba lleno de camionetas pickup, SUV versus, y vehículos de todo tipo mientras los vecinos llegaban para ofrecer ayuda. En la cultura del oeste de Texas, cuando uno de los suyos estaba en problemas, la comunidad respondía sin preguntas. No importaba si habías tenido una disputa sobre derechos de agua o límites de propiedad, cuando alguien desaparecía, todas las diferencias se ponían de lado.
Margaret Maggie O'Brien, la dueña de la estación de servicio local y matriarca no oficial de Marathon, apareció con termos de café y sándwiches para los voluntarios. Rosa, mi niña, dijo con su acento tejano marcado, toda la ciudad está orando por Miguel. Vamos a encontrarlo. Jim Hutchins, cuyo rancho colindaba con el de Miguel al oeste, organizó equipos de búsqueda en cuadriciclos. Conocemos cada centímetro de este país, les dijo a los voluntarios reunidos. Si Miguel está ahí afuera, lo vamos a encontrar. Para el anochecer, más de 150 personas se habían unido a la búsqueda. Vehículos con reflectores recorrían los caminos de tierra, mientras que grupos a pie con linternas revisaban áreas más accidentadas donde los vehículos no podían llegar. La búsqueda continuó hasta las 2 de la mañana, cuando Bradley finalmente ordenó que se suspendiera hasta el amanecer. No podemos arriesgar que alguien se lastime en la oscuridad, explicó. Volveremos al amanecer con más recursos. Esa noche, Elena se quedó despierta en la ventana de su cuarto, mirando hacia el desierto iluminado por una luna casi llena. En algún lugar de esa vastedad estaba su padre. Tenía que estar. No podía imaginar que Miguel Santos ya estaba a 200 millas de distancia, viajando hacia el sur en la parte trasera de una camioneta, rumbo a un destino que cambiaría su vida para siempre. 4 años de búsqueda 2008 a 2012, la vida después de la desaparición los primeros días. La búsqueda masiva el amanecer del segundo día trajo consigo una operación de búsqueda que el condado de Brewster nunca había visto. El Departamento de Seguridad Pública de Texas había enviado 2 helicópteros, mientras que el Servicio de Parques Nacionales proporcionó expertos en búsqueda y rescate familiarizados con el terreno inhóspito del desierto de Chihuahua. El detective Marcus Williams del Departamento de Investigaciones Criminales de Texas llegó desde Austin en un sedán sin marca, su presencia indicando que las autoridades estatales estaban tomando la desaparición muy en serio. Williams, un hombre afroamericano de 38 años con 15 años de experiencia en casos de personas desaparecidas, había desarrollado una reputación por su enfoque meticuloso y su capacidad para encontrar pistas que otros pasaban por alto. Señora Santos, dijo Williams, quitándose su blazer azul marino mientras se preparaba para la entrevista formal en la sala de estar del rancho, necesito que me cuente todo sobre los últimos meses en la vida de su esposo. Cambios en rutina, nuevos conocidos, comportamientos inusuales, cualquier cosa que pueda haber parecido insignificante en el momento. Rosa había pasado la noche despierta, y las ojeras bajo sus ojos hacían que pareciera haber envejecido una década en 24 horas. Detective Williams, Miguel era un hombre de costumbres muy fijas. Se levantaba a las 5:30 de la mañana todos los días, revisaba el ganado antes del desayuno, regresaba a las 7 para tomar café conmigo. Almorzaba con los empleados en el campo, regresaba a casa para cenar a las 7 de la tarde. Los domingos íbamos a misa en Marathon, y los martes por la noche jugaba dominó con sus amigos en la cantina de Pedro. Algo cambió en esta rutina recientemente. Elena, quien había estado tomando notas en una libreta amarilla, intervino. Los últimos 2 meses, papá había estado saliendo más temprano y regresando más tarde. Cuando le preguntaba por qué, decía que estaba explorando nuevos pastos para el ganado, buscando mejores fuentes de agua. ¿Verificaron estas áreas? Ayer revisamos todos los lugares donde papá normalmente lleva el ganado. Jimmy Herrera, nuestro capataz, conoce cada rincón de esta propiedad. No encontramos evidencia de que papá hubiera estado explorando nuevas áreas. Williams tomó notas meticulosamente. Hablemos de las finanzas del rancho. Miguel manejaba todo el dinero solo. Hasta que regresé de la universidad en agosto pasado, respondió Elena. Desde entonces, he estado trabajando con él para modernizar nuestra contabilidad. Pero Detective Williams, algo no cuadra con los números. Williams levantó la vista. ¿A qué se refiere? Elena abrió una carpeta que había estado organizando toda la mañana. En los últimos 6 meses, hemos tenido ingresos extraordinarios.
Contratos de venta de ganado que pagaban 20% más que el precio de mercado. Cuando le pregunté a papá quiénes eran estos compradores, me daba respuestas vagas: exportadores de México, o una empresa nueva que paga bien por calidad premium. ¿Tienen copias de estos contratos? Ese es el problema. Papá siempre manejaba estos contratos específicos personalmente. Nunca me dejó ver los documentos originales, solo me daba las cifras para registrar en los libros. Williams hizo una nota especial. En sus 15 años de experiencia, había aprendido que cuando un hombre empezaba a hacer secretos sobre asuntos que previamente había compartido abiertamente, normalmente significaba que estaba involucrado en algo que no quería que su familia supiera. La investigación profundiza durante los siguientes días. Williams condujo entrevistas exhaustivas con todos los empleados del rancho, vecinos y conocidos de Miguel. Lo que emergió fue el retrato de un hombre que había comenzado a cambiar sutilmente en los últimos meses. Antonio Vázquez, el vaquero veterano, recordó conversaciones extrañas. Detective, don Miguel siempre hablaba con nosotros sobre todo. Nos preguntaba nuestras opiniones, nos explicaba sus planes. Pero en los últimos meses, a veces recibía llamadas telefónicas y se alejaba para hablar en privado. Eso nunca había pasado antes. ¿Recuerda algo específico sobre estas llamadas? Una vez lo escuché decir: no puedo hacer eso, y mi familia no debe saber nada. Sonaba preocupado. Nervioso. Don Miguel nunca sonaba nervioso. Jimmy Herrera proporcionó información crucial sobre las operaciones recientes del rancho. Detective, en los últimos meses tuvimos varios envíos de ganado que no seguían nuestro patrón normal. Normalmente, cuando vendemos ganado, yo ayudo a cargar los animales, verifico los números, me aseguro de que todo esté correcto. ¿Pero estos envíos fueron diferentes? Sí, señor. Don Miguel me decía que estos compradores específicos tenían sus propios equipos de carga, que no necesitaban nuestra ayuda. Los camiones llegaban muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Don Miguel manejaba todo personalmente. Williams solicitó registros de llamadas telefónicas de la línea del rancho, pero descubrió que Miguel había estado usando un teléfono celular adicional que nadie en la familia conocía. El teléfono había desaparecido junto con él. Primeras teorías. Después de una semana de investigación intensiva, Williams tenía 3 teorías principales. Teoría 1. Secuestro/asesinato por deudas de juego o drogas. La repentina afluencia de dinero en efectivo y el comportamiento secreto sugerían posible involucramiento en actividades ilegales. La frontera mexicana estaba solo a 50 millas al sur, y el área era conocida por actividad de carteles. Teoría 2. Huida voluntaria por problemas financieros ocultos. A pesar de que los libros mostraban prosperidad, era posible que Miguel hubiera estado involucrado en esquemas financieros ilegales que estaban a punto de descubrirse. Teoría 3. Chantaje o coerción. El comportamiento de Miguel sugería que alguien lo estaba presionando. Los comentarios escuchados por Antonio sobre mi familia no debe saber nada indicaban que Miguel estaba protegiendo a Rosa y Elena de algo. Los medios de comunicación. La historia de la desaparición de Miguel Santos captó la atención de los medios regionales y pronto nacionales. El Canal 7 de San Antonio envió un equipo de noticias, seguido por reporteros del Houston Chronicle y del Dallas Morning News. La historia tenía todos los elementos que fascinaban al público: un ranchero respetado, una familia devota, un misterio sin explicación en el vasto paisaje del oeste de Texas. Pero la atención mediática también trajo problemas inesperados. Rosa, necesitamos hablar sobre algo, le dijo Williams una tarde, 2 semanas después de la desaparición. Hemos recibido más de 200 pistas del público. El 95% son completamente inútiles, pero tenemos que investigar cada una. Las pistas incluían avistamientos de Miguel en ciudades desde California hasta Florida, teorías de conspiración sobre extraterrestres y confesiones falsas de personas con problemas mentales. Cada una requería tiempo y recursos para investigar y descartar. El primer año, 2008 a 2009, conforme pasaron los meses,
la búsqueda activa se redujo gradualmente, pero Williams nunca cerró oficialmente el caso. Visitaba el rancho mensualmente, siempre esperando que algún nuevo detalle emergiera. La vida en el rancho Estrella Solitaria cambió dramáticamente. Rosa, quien nunca había manejado los aspectos comerciales del negocio, se vio forzada a aprender rápidamente. Elena pospuso indefinidamente sus planes de encontrar trabajo en Houston para quedarse y ayudar a su madre. «Mija, no puedes sacrificar tu vida por esto», le decía Rosa a Elena durante una de sus muchas conversaciones nocturnas en la cocina. «Tu papá querría que siguieras adelante, que construyeras tu propia vida». «Mamá, este rancho es mi vida también. Crecí aquí, aprendí a montar a caballo aquí, ayudé a papá con el ganado desde que tenía 8 años. No lo voy a abandonar ahora». Pero mantener el rancho funcionando sin Miguel era más difícil de lo que habían anticipado. Miguel había sido el rostro público del negocio, el negociador, el que mantenía relaciones con compradores y vendedores. Rosa y Elena descubrieron que muchos de los contratos lucrativos de los últimos meses habían terminado abruptamente después de la desaparición de Miguel. Rumores y especulaciones en el pequeño pueblo de Marathon, las teorías sobre qué le había pasado a Miguel Santos se multiplicaron como conejos del desierto. La cantina de Pedro se convirtió en el centro no oficial de especulación, donde los rancheros locales se reunían cada noche para intercambiar las últimas teorías. «Yo creo que Miguel se metió con gente peligrosa», susurró Barry Morrison, la dueña de la tienda general, mientras servía café a un grupo de mujeres locales. «Esos carteles mexicanos tienen tentáculos que llegan hasta acá». «Estás loca, Betty», replicó Frank Teves, un ranchero retirado que había conocido a Miguel durante 20 años. «Miguel Santos era tan honesto como un predicador. Si se metió en problemas, fue porque alguien lo forzó». Pero el rumor más persistente, susurrado en conversaciones privadas, era que Miguel había estado involucrado en contrabando de drogas. La prosperidad repentina del rancho, combinada con su desaparición misteriosa, parecía demasiada coincidencia para muchos. Estos rumores llegaron a los oídos de Rosa y Elena, causando dolor adicional en una situación ya devastadora. «Elena, la gente está diciendo cosas horribles sobre tu padre», sollozó Rosa una noche, después de regresar de la tienda donde había escuchado susurros que se detuvieron abruptamente cuando ella entró. «Mamá, la gente habla porque no entiende. Papá era un buen hombre. Algo le pasó, pero no porque estuviera involucrado en actividades ilegales». Pero incluso Elena tenía dudas privadas. El dinero en efectivo en la caja fuerte, los contratos misteriosos, las llamadas telefónicas secretas, todo apuntaba a que su padre había estado involucrado en algo que había mantenido oculto de su familia. El segundo año, 2009 a 2010, para el segundo aniversario de la desaparición, la historia había desaparecido en gran medida de los medios de comunicación. Williams continuaba trabajando el caso, pero con recursos limitados y sin nuevas pistas, sus visitas al rancho se volvieron menos frecuentes. Los desafíos financieros del rancho se intensificaron. Sin los contratos lucrativos que Miguel había negociado, el rancho operaba con márgenes mucho más estrechos. Rosa y Elena se vieron forzadas a vender 500 acres de tierra para pagar deudas y mantener las operaciones básicas. «Mamá, necesitamos tomar una decisión», le dijo Elena una mañana de julio mientras revisaban las facturas acumuladas en la mesa de la cocina. «Podemos vender más tierra, o podemos reducir significativamente el tamaño del hato de ganado». Rosa miró por la ventana hacia los pastos donde el ganado pastaba tranquilamente bajo el sol texano. «Tu padre construyó este hato durante 25 años. Cada animal fue seleccionado cuidadosamente, cada cruzamiento fue planeado para mejorar la calidad. Sería como vender pedazos de su alma. Pero mamá, si no tomamos medidas drásticas, vamos a perder todo». La decisión de vender 200 cabezas de ganado fue una de las más difíciles que Rosa había tomado en su vida. Cada animal que salió del rancho en camiones rumbo a otros ranchos o al matadero se sentía como una traición a la memoria de Miguel.
Elena se convierte en detective conforme la investigación oficial perdía impulso. Elena decidió tomar el asunto en sus propias manos. Convirtió el antiguo cuarto de costura de su madre en un centro de investigación improvisado, cubriendo las paredes con mapas, fotografías, cronologías, y cualquier información que había logrado recopilar sobre los últimos meses de la vida de su padre. Cada fin de semana, Elena montaba su caballo Palomino Estrella o manejaba su Jeep Wrangler rojo por senderos remotos del rancho y propiedades adyacentes, buscando cualquier evidencia que las búsquedas oficiales hubieran pasado por alto. Elena, esto se está volviendo una obsesión, le dijo su novio David durante una de sus llamadas telefónicas semanales desde Houston. Has rechazado 3 ofertas de trabajo excelentes. No puedes vivir en el pasado para siempre. No es vivir en el pasado, David. Es buscar respuestas. Mi padre no se evaporó. Algo específico le pasó, y voy a descubrir qué fue. Elena había desarrollado su propia teoría sobre la desaparición. Basándose en los comentarios que Antonio había escuchado y el comportamiento secreto de su padre, creía que Miguel había sido víctima de algún tipo de chantaje o coerción. Alguien lo había forzado a participar en actividades ilegales, y cuando él había tratado de retirarse, había pagado el precio definitivo. El tercer año, 2010 a 2011, el rancho Estrella Solitaria ya no era el imperio próspero que había sido bajo el liderazgo de Miguel. Rosa y Elena habían logrado mantenerlo funcionando, pero solo apenas. Jenny Herrera y 2 de los vaqueros veteranos permanecieron leales, pero los otros empleados habían buscado trabajo en ranchos más estables. La casa misma comenzó a mostrar signos de descuido. La pintura se estaba descascarando, algunas de las ventanas tenían cristales agrietados, y el porche donde Miguel solía sentarse cada atardecer tenía tablas sueltas que nadie había reparado. Mamá, tenemos que considerar vender el rancho completo, le dijo Elena una noche de invierno mientras revisaban los libros contables que mostraban pérdidas consistentes. Podríamos comprar una casa pequeña en Marathon, tal vez en San Antonio. Empezar de nuevo. Rosa se negó rotundamente. Elena, este rancho es lo único que queda de tu padre. Mientras tengamos una oportunidad de encontrarlo, de traerlo a casa, no podemos vender su vida. Pero ambas sabían que las opciones se estaban agotando rápidamente. El cuarto año, 2011 a 2012, para el cuarto aniversario de la desaparición, el caso de Miguel Santos había sido relegado a los archivos fríos del departamento del sheriff del condado de Brewster. Williams, quien había sido promovido a supervisor, ocasionalmente revisaba el archivo, pero sin nuevas pistas o evidencia, había poco que hacer. La vida había forzado a Rosa y Elena a encontrar una nueva normalidad. Rosa había aprendido a negociar contratos de ganado, manejar empleados, y tomar las decisiones difíciles que mantienen un rancho funcionando. Elena había desarrollado una reputación como una joven ranchera astuta y determinada. Pero ninguna de las dos había abandonado la esperanza de encontrar respuestas. Detective Williams llamó a Elena a Austin en marzo de 2012, sé que han pasado 4 años, pero ¿hay alguna posibilidad de que el departamento pueda hacer una búsqueda más extensiva en Big Bend? Tengo la sensación de que no hemos buscado lo suficientemente lejos del rancho. Williams suspiró del otro lado de la línea. Elena, ya hemos buscado en un radio de 100 millas. Hemos coordinado con autoridades mexicanas, hemos revisado registros de hospitales, morgues, prisiones. Si tu padre está ahí afuera, está muy bien escondido. Solo un intento más, detective. Por favor. Elena, entiendo tu frustración, pero el departamento no puede justificar más recursos para búsquedas especulativas. Lo siento. Elena colgó el teléfono con una mezcla de enojo y determinación. Si las autoridades no iban a buscar más, ella continuaría sola. No tenía idea de que en solo unas semanas, un corredor aficionado haría un descubrimiento que cambiaría todo. El hallazgo 15 de abril de 2012,
Parque Nacional Big Bend. El corredor Carlos Mendoza ajustó las correas de su mochila de hidratación mientras estiraba junto a su Honda Civic en el estacionamiento del sendero Santa Elena Canyon. A los 29 años, este ingeniero de software de Dallas había comenzado a correr trail running como una forma de escapar del estrés de las largas horas frente a una computadora, pero había evolucionado en una pasión que definía sus fines de semana. El aire de la mañana de abril en Big Bend llevaba la frescura del desierto antes de que el sol texano transformara el paisaje en un horno. A las 6:30 de la mañana, la temperatura era perfecta para correr. 65 grados Fahrenheit con una brisa ligera que susurraba entre los cactus y las formaciones rocosas que habían sido esculpidas por milenios de viento y agua. Carlos había hecho este circuito específico 3 veces antes, pero cada visita revelaba nuevos detalles del paisaje dramático donde el Río Grande formaba la frontera natural entre Texas y México. Las paredes del cañón se alzaban 1500 pies por encima del río, creando un corredor natural que había fascinado a exploradores durante siglos. Hoy voy a explorar un poco más, se dijo a sí mismo mientras consultaba el mapa topográfico que había estudiado la noche anterior en su hotel en Terlingua. Había identificado un arroyo seco que se desviaba del sendero principal, un área que parecía accesible para un corredor experimentado. Carlos había crecido en El Paso, hijo de inmigrantes mexicanos que habían cruzado legalmente la frontera en los años 70 en busca de mejores oportunidades. Su padre, Roberto, había trabajado en construcción durante 30 años para pagar la educación universitaria de Carlos en ingeniería. Su madre, María, limpiaba oficinas en las noches mientras criaba a Carlos y sus 2 hermanas. El éxito de Carlos como ingeniero de software representaba el sueño americano realizado, pero también llevaba la responsabilidad de honrar los sacrificios de sus padres. Correr en el desierto era su forma de mantenerse conectado con las raíces de su familia, de recordar la tierra árida y hermosa que había formado su identidad. La desviación después de correr durante 45 minutos por el sendero principal, Carlos llegó al punto donde había planeado explorar el arroyo seco. El sendero oficial continuaba hacia el este, siguiendo el Río Grande, pero el arroyo se desviaba hacia el norte, adentrándose en territorio menos visitado del parque. Carlos se detuvo para beber agua de su mochila de hidratación y consultar su GPS Garmin. El plan era explorar el arroyo durante 20 minutos, luego regresar al sendero principal para completar su circuito de 15 millas. Solo una pequeña aventura, murmuró, ajustando los audífonos de su reproductor de MP3 donde sonaba una playlist de rock alternativo en español que había creado específicamente para correr. El lecho del arroyo era rocoso pero transitable, lleno de piedras calizas que habían sido pulidas por ocasionales torrentes de agua durante las raras lluvias del desierto. Cactus Beryl y Prickly Pear crecían entre las rocas, junto con Artemisa y Ocotillo que daban al paisaje un carácter distintivamente texano. Mientras corría, Carlos se maravilló de la soledad absoluta. No había otros excursionistas, no había sonidos de civilización, solo el ritmo de sus zapatos contra la roca y el susurro ocasional del viento entre las formaciones rocosas. Era exactamente lo que había venido a buscar, un escape completo del mundo digital donde pasaba la mayor parte de su vida. El descubrimiento inicial 20 minutos después de desviarse del sendero principal, Carlos notó algo que hizo que se detuviera abruptamente. A unos 50 metros adelante, el suelo del arroyo mostraba una anomalía clara, un área rectangular donde la vegetación era notablemente diferente del resto del paisaje. Carlos se quitó los audífonos y se acercó lentamente. Su mente de ingeniero inmediatamente comenzó a analizar lo que veía. El rectángulo medía aproximadamente 6 pies de largo por 3 de ancho, orientado de norte a sur. La vegetación que crecía sobre esta área era más densa y de un verde más vibrante que la rodeaba. Esto no es natural, murmuró, caminando alrededor del perímetro de la anomalía. En 5 años de correr por el desierto, Carlos había desarrollado un ojo entrenado para el paisaje natural. Sabía cómo el agua, el viento y los animales creaban patrones en el suelo y la vegetación. Esto no seguía ningún patrón natural que hubiera visto antes.
Alrededor del perímetro del rectángulo, pudo distinguir piedras que habían sido claramente colocadas por manos humanas. No eran lo suficientemente obvias para ser notadas por un observador casual, pero para alguien que había pasado años estudiando formaciones rocosas naturales, la diferencia era clara. Carlos sacó su teléfono celular y verificó la señal. Una barra débil, suficiente para GPS pero probablemente no para hacer llamadas. Activó la cámara y tomó fotografías desde múltiples ángulos, documentando meticulosamente lo que había encontrado. La decisión de investigar durante 10 minutos, Carlos se quedó parado mirando el área perturbada, debatiendo consigo mismo. Parte de él quería continuar su carrera y reportar el descubrimiento a las autoridades del parque cuando regresara. Pero otra parte, la curiosidad que lo había llevado a ser un ingeniero exitoso, necesitaba saber qué había causado esta anomalía. Solo voy a raspar la superficie, se dijo, buscando una piedra plana que pudiera usar como herramienta improvisada. La piedra que encontró era perfecta, lo suficientemente plana para funcionar como una pala pequeña, pero lo suficientemente fuerte para resistir el suelo compactado. Carlos comenzó a raspar cuidadosamente una esquina del área perturbada. El suelo cedió más fácilmente de lo que había esperado. Era claro que había sido cavado y rellenado, probablemente varios años antes basándose en cuán establecida estaba la vegetación. A solo 6 pulgadas de profundidad, la piedra improvisada de Carlos golpeó algo duro que emitió un sonido metálico distintivo. Su corazón se aceleró. ¿Qué carajo?, susurró, usando una combinación de inglés y español que siempre emergía cuando estaba nervioso o emocionado. Desenterrando la caja con las manos ahora sucias de tierra rojiza del desierto, Carlos cavó con más cuidado alrededor del objeto metálico. Pronto pudo distinguir los contornos de una caja del tamaño aproximado de una caja de zapatos, claramente fabricada para resistir los elementos. La caja era de acero inoxidable, parcialmente oxidada pero en buenas condiciones generales. Tenía un candado simple que también mostraba signos de oxidación. En un lado de la caja, grabadas con lo que parecía ser una herramienta improvisada, pudo distinguir letras toscas pero legibles. Carlos limpió la superficie de la caja con su camiseta deportiva, revelando completamente la inscripción MS, 15 de marzo de 2008. Dios mío, susurró, las implicaciones golpeándolo inmediatamente. 2008, Carlos recordó vagamente haber leído sobre la desaparición de un ranchero local en 2008. Los periódicos habían cubierto la historia durante semanas. Miguel Santos, un ganadero respetado que había desaparecido sin dejar rastro de su rancho cerca de Marathon. Las manos de Carlos temblaron mientras sostenía la caja. Su mente lógica de ingeniero inmediatamente comenzó a procesar las posibilidades. Las iniciales MS coincidían. La fecha, 15 de marzo de 2008, era exactamente una semana antes de que Miguel Santos hubiera sido reportado como desaparecido. Carlos miró alrededor del paisaje desolado, de repente muy consciente de que estaba completamente solo en un lugar donde nadie sabía que estaba. Si alguien había enterrado esta caja aquí, especialmente si estaba relacionada con una desaparición, era posible que regresaran a verificarla. Abriendo la caja, la curiosidad venció a la prudencia. Carlos encontró una roca filosa y, después de varios minutos de trabajo cuidadoso, logró romper el candado oxidado. El metal cedió con un clic satisfactorio. Dentro de la caja, envueltos en múltiples capas de plástico que habían protegido eficazmente el contenido de la humedad del desierto, Carlos encontró varios elementos que hicieron que su respiración se detuviera. Una confesión escrita a mano en papel timbrado que claramente mostraba el logotipo del rancho Estrella Solitaria. La caligrafía era temblorosa pero legible, escrita obviamente bajo estrés emocional extremo. Las primeras líneas hicieron que Carlos se sentara pesadamente en una roca cercana. Si alguien encuentra esto, significa que ya no pude vivir con el peso de lo que hice. Mi nombre es Miguel Santos, y necesito que mi familia conozca la verdad sobre por qué tuve que irme. Una llave pequeña de latón, claramente para una caja fuerte doméstica.
Un mapa dibujado a mano en papel de construcción que mostraba una porción detallada de lo que parecía ser un rancho, con X marcadas en varios lugares y notas escritas en español. Aquí enterraron las pruebas y camiones llegaban aquí. Una fotografía que mostraba a un hombre de mediana edad, presumiblemente Miguel Santos, junto a 3 hombres que Carlos no reconocía. La foto estaba tomada frente a un camión de carga blanco con placas mexicanas. En el reverso, escrito con la misma caligrafía temblorosa, el coronel, Ruiz y Vega, enero de 2008. Un dispositivo de almacenamiento USB envuelto en plástico adicional. Carlos se sentó en silencio durante varios minutos, el peso de lo que había descubierto asentándose gradualmente. No era solo evidencia de que le había pasado a Miguel Santos, era potencialmente evidencia de una operación criminal más grande. Leyendo la confesión, aunque sabía que debería llamar inmediatamente a las autoridades, Carlos no pudo resistir leer la confesión completa. La historia que se desarrolló ante sus ojos era más compleja y trágica de lo que había anticipado. Miguel Santos no había sido un criminal voluntario, sino una víctima de coerción y chantaje. La confesión detallaba cómo había sido engañado para participar en una operación de contrabando de drogas, cómo había tratado de retirarse cuando descubrió la verdad, y cómo las amenazas contra su familia lo habían forzado a tomar la decisión desesperada de entregarse a las autoridades mexicanas para proteger a Rosa y Elena. La confesión incluía nombres específicos, fechas, descripciones de métodos operativos y ubicaciones donde evidencia adicional podría ser encontrada. Era claramente el testimonio de un hombre que sabía que estaba escribiendo sus últimas palabras. Rosa, mi amor, perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para contarte la verdad. Elena, mi niña preciosa, tu padre no era el hombre que creías, pero su amor por ti nunca fue una mentira. Carlos sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras leía las palabras finales de un padre desesperado. La llamada crucial con las manos aún temblorosas, Carlos verificó nuevamente la señal de su teléfono celular. Todavía una barra, pero suficiente para hacer una llamada de emergencia. Marcó 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, mi nombre es Carlos Mendoza. Estoy en el Parque Nacional Big Bend y he encontrado evidencia relacionada con la desaparición de Miguel Santos en 2008. Hubo una pausa. Señor, ¿puede repetir eso? He encontrado una caja enterrada que contiene una confesión escrita por Miguel Santos, el ranchero que desapareció hace 4 años. La confesión incluye detalles sobre actividades criminales y amenazas contra su familia. Señor Mendoza, ¿está usted en peligro inmediato? Carlos miró alrededor del paisaje desolado. No creo, pero estoy solo en una área remota del parque. ¿Puede describir su ubicación exacta? Carlos consultó su GPS y proporcionó las coordenadas precisas. Estoy en un arroyo seco aproximadamente 1 milla al norte del sendero Santa Elena Canyon. Señor Mendoza, vamos a enviar unidades del Servicio de Parques Nacionales y del sheriff del condado de Brewster a su ubicación. Es muy importante que no toque nada más y que permanezca exactamente donde está. Entendido. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar? Aproximadamente 45 minutos. ¿Tiene suficiente agua y está preparado para esperar? Carlos verificó su mochila de hidratación. Sí, tengo agua y comida. Voy a esperar aquí. La espera. Los 45 minutos que siguieron fueron los más largos en la vida de Carlos. Se sentó en una roca cerca de la caja enterrada, protegiendo la evidencia mientras su mente procesaba las implicaciones de lo que había encontrado. La confesión de Miguel Santos no solo resolvía el misterio de su desaparición, potencialmente proporcionaba evidencia crucial para desmantelar una red de contrabando que podría seguir operando. Los nombres y detalles en la confesión podrían llevar a arrestos que habrían sido imposibles sin esta información. Pero Carlos también pensó en la familia de Miguel, Rosa y Elena Santos, quienes habían vivido durante 4 años sin saber qué le había pasado a su esposo y padre. La confesión les daría respuestas, pero también revelaría verdades dolorosas sobre los últimos meses de la vida de Miguel.
Mientras esperaba, Carlos tomó fotografías adicionales del sitio desde todos los ángulos posibles, documentando la escena exactamente como la había encontrado. Su formación como ingeniero le había enseñado la importancia de documentación precisa, e instintivamente sabía que estos detalles podrían ser importantes para la investigación. La llegada de las autoridades. El primer vehículo en llegar fue un Jeep Wrangler del Servicio de Parques Nacionales, seguido 5 minutos después por una Crown Victoria del sheriff del condado de Brewster. Carlos reconoció al sheriff inmediatamente de las fotografías que había visto en los periódicos durante la búsqueda de Miguel Santos, Tom Bradley, un hombre robusto con bigote gris que había dirigido la investigación original. «Señor Mendoza», preguntó Bradley, acercándose con cautela mientras el ranger del parque aseguraba el perímetro. «Sí, señor. Gracias por venir tan rápidamente». Bradley miró la caja abierta y los documentos que Carlos había colocado cuidadosamente sobre una roca plana. «¿Usted abrió esta caja?» «Sí, señor. Sé que probablemente no debería haberlo hecho, pero la curiosidad me venció. Pero documenté todo con fotografías antes de abrirla». Bradley se puso guantes de látex y comenzó a examinar el contenido de la caja. Cuando leyó las primeras líneas de la confesión, su expresión cambió dramáticamente. «Hijo de puta», murmuró, luego se disculpó inmediatamente. «Perdón. Es solo que hemos estado buscando a este hombre durante 4 años». El ranger del parque, un hombre joven llamado David Patterson, coordinó por radio con la oficina del Detective Williams en Austin. «Necesitamos un equipo de investigación criminalística aquí inmediatamente. Y el Detective Williams va a querer ver esto personalmente». Las implicaciones emergen mientras esperaban la llegada de más investigadores. Bradley le hizo preguntas detalladas a Carlos sobre exactamente cómo había encontrado la caja y qué había tocado. Carlos proporcionó un relato preciso, incluyendo las fotografías que había tomado. «Señor Mendoza, ¿tiene idea de lo importante que es este descubrimiento?», preguntó Bradley. «Creo que sí, sheriff. Pero quiero asegurarme de que la familia de Miguel Santos se entere antes de que esto llegue a los medios». Bradley asintió aprobadoramente. «Vamos a ir directamente al rancho desde aquí. La señora Santos y su hija merecen escuchar esto de nosotros, no de la televisión». Mientras empacaban cuidadosamente la evidencia para transportarla, Carlos reflexionó sobre la serie de coincidencias que habían llevado a este momento. Si no hubiera decidido explorar ese arroyo específico, si no hubiera notado la anomalía en el suelo, si no hubiera tenido la curiosidad de investigar, la confesión de Miguel Santos podría haber permanecido enterrada indefinidamente. «A veces el destino trabaja de maneras misteriosas», murmuró Bradley, como si hubiera leído los pensamientos de Carlos. «Sheriff, ¿qué va a pasar ahora?» «Ahora, señor Mendoza, vamos a darle a una familia las respuestas que han estado buscando durante 4 años. Y vamos a usar la información de Miguel Santos para asegurarnos de que los hombres responsables por su muerte paguen por lo que hicieron». La verdad revelada. 16 de abril de 2012. Rancho Estrella Solitaria. El regreso a casa. El convoy de vehículos oficiales que se dirigía hacia el Rancho Estrella Solitaria creaba una nube de polvo visible desde millas de distancia en el paisaje árido del oeste de Texas. El sheriff Bradley lideraba en su Crown Victoria, seguido por el Detective Williams que había manejado las 3 horas desde Austin, y Carlos Mendoza en su Honda Civic, quien había insistido en estar presente cuando se revelara la verdad a la familia Santos. Era las 4:30 de la tarde de un lunes, y el sol de abril comenzaba su descenso hacia las montañas distantes, pintando el cielo con tonos dorados que Miguel Santos había admirado miles de veces desde el porche de su casa. Pero Miguel Santos nunca vería otro atardecer texano. Rosa Santos estaba en el jardín detrás de la casa, regando los tomates y pimientos que plantaba cada primavera en memoria de su madre, cuando escuchó el sonido de múltiples vehículos acercándose por el camino de grava. Su corazón se aceleró inmediatamente.
En 4 años, había aprendido que las visitas oficiales múltiples normalmente significaban noticias importantes y después de tanto tiempo, las noticias importantes sobre Miguel probablemente no serían buenas. Elena, gritó hacia la casa. Ven rápido. El sheriff está aquí, y no está solo. Elena salió corriendo de la oficina donde había estado revisando facturas, secándose las manos en un trapo de cocina. A los 28 años, los últimos 4 años habían transformado a la joven universitaria en una mujer madura, pero todavía conservaba la esperanza feroz que había sostenido a la familia durante los años más oscuros. Mamá, ¿son buenas noticias o malas noticias?, preguntó Elena, agarrando la mano de su madre mientras observaban a los hombres salir de sus vehículos. No lo sé, mija. Pero después de 4 años, cualquier noticia es mejor que no saber nada. La revelación inicial. El sheriff Bradley se acercó a las mujeres con una expresión que Rosa no había visto en 4 años, una mezcla de alivio, tristeza profunda, y algo que parecía ser respeto. Lo acompañaban el detective Williams y un hombre joven que Rosa no reconocía. Rosa, Elena, dijo Bradley, quitándose el sombrero como siempre hacía al acercarse a las mujeres, necesitan sentarse. Tenemos noticias importantes sobre Miguel. La sala de estar había cambiado poco en 4 años, pero había adquirido una cualidad de museo. Los muebles de cuero marrón que Miguel había comprado para celebrar su 10º aniversario de matrimonio seguían en sus lugares exactos. Las fotografías familiares que cubrían las paredes de madera incluían la última foto de Miguel, tomada en la Navidad de 2007, donde sonreía ampliamente mientras sostenía a su nieta de 2 años, la hija de su hermana que vivía en San Antonio. Rosa se aferró a la mano de Elena mientras se sentaban en el sofá donde Miguel solía leer el periódico cada mañana después del desayuno. Elena tenía los ojos de su padre, y Rosa podía ver en ellos la misma determinación férrea que había caracterizado a Miguel durante toda su vida. Carlos Mendoza se presentó nerviosamente. Señora Santos, Elena, mi nombre es Carlos Mendoza. Soy la persona que encontró, bueno, la evidencia sobre lo que le pasó a su esposo y padre. ¿Qué tipo de evidencia?, preguntó Elena inmediatamente, su mente analítica saltando directamente a los detalles. El detective Williams tomó la iniciativa. Señora Santos, antes de explicar lo que encontramos, necesito que entiendan que las noticias que vamos a compartir son complicadas. Van a responder a sus preguntas sobre qué le pasó a Miguel, pero también van a revelar cosas sobre sus últimos meses que pueden ser difíciles de escuchar. Rosa respiró profundamente. Detective Williams, durante 4 años hemos imaginado todo tipo de escenarios horribles. La incertidumbre ha sido peor que cualquier verdad que puedan revelarnos. Williams abrió su portafolio y sacó copias fotostáticas de la confesión de Miguel, junto con las fotografías que Carlos había tomado del sitio donde fue encontrada la caja. Miguel escribió esto y lo enterró en el desierto una semana antes de su desaparición. Es una confesión completa que explica todo lo que pasó. Leyendo la confesión de Miguel, la voz de Williams llenó la habitación mientras leía la confesión de Miguel en voz alta. Con cada párrafo, la expresión en los rostros de Rosa y Elena cambió desde confusión hasta comprensión y finalmente hasta una mezcla de dolor y alivio. La historia que emergió era más compleja y trágica de lo que cualquiera había imaginado. En enero de 2008, 3 hombres habían llegado al rancho presentándose como compradores legítimos de ganado de una empresa de exportación. Miguel, enfrentando presiones financieras después de 2 años difíciles de sequía y precios bajos del ganado, había sido atraído por un contrato que ofrecía pagos 20% por encima del precio de mercado. El primer envío había procedido sin problemas y Miguel había recibido el pago prometido. Pero durante el segundo envío, había descubierto la verdad horrible: los camiones no solo transportaban ganado. Habían sido modificados con compartimentos secretos para contrabandear drogas hacia México. Su ganado era simplemente una fachada para legitimar los cruces fronterizos. Cuando Miguel había confrontado al líder de la operación, un hombre que se hacía llamar el coronel, le dijeron que ya era demasiado tarde para retirarse.
Tenían fotografías de él cargando los camiones, documentos que lo incriminaban y evidencia que podría destruir su reputación y enviarlo a prisión. Peor aún, habían hecho amenazas claras pero sutiles sobre la seguridad de Rosa y Elena. Durante 6 meses, Miguel había vivido en un infierno privado. Cada envío lo convertía más en cómplice de una operación que despreciaba. El dinero llegaba a su cuenta bancaria, pero cada dólar se sentía como sangre en sus manos. No podía contarle a Rosa sin ponerla en peligro. No podía contactar a las autoridades sin arriesgar la vida de su familia. La última semana de febrero de 2008, el coronel había informado a Miguel que las autoridades federales estaban investigando la operación. Le dijeron que si era capturado, tenía que decir que actuaba solo, que su familia no sabía nada. A cambio, prometieron proteger a Rosa y Elena. Miguel había tomado la decisión de que la única manera de proteger a su familia y preservar su honor era desaparecer voluntariamente. Su plan era entregarse a las autoridades mexicanas, confesar su participación involuntaria y proporcionar toda la información que tuviera sobre la operación. Cuando Williams terminó de leer, el silencio en la habitación era abrumador. Rosa lloraba silenciosamente, sus lágrimas cayendo sobre sus manos entrelazadas. Elena había palidecido, procesando la revelación de que su padre había sido víctima, no villano. Las preguntas difíciles, Detective Williams, dijo Elena con voz quebrada, ¿qué pasó después? ¿Miguel logró entregarse a las autoridades mexicanas? Williams consultó sus notas, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Basándonos en la información de la confesión, contactamos inmediatamente a nuestros colegas federales y a las autoridades mexicanas. La investigación reveló que Miguel efectivamente logró llegar a México y se entregó a las autoridades federales el 16 de marzo de 2008, exactamente un día después de escribir esta confesión. Williams hizo una pausa, claramente luchando con la siguiente parte de la información. Miguel fue trasladado a una prisión federal en Ciudad Juárez, donde proporcionó testimonio detallado sobre la operación de contrabando. Su información llevó directamente a varios arrestos importantes. ¿Pero dónde está ahora?, preguntó Rosa, aunque algo en la expresión de Williams ya le había dado la respuesta. Señora Santos, Miguel murió en prisión en septiembre de 2009. Oficialmente fue reportado como un ataque al corazón, pero nuestros contactos en las autoridades mexicanas sugieren que fue asesinado por otros prisioneros que tenían conexiones con el cartel cuya operación él había ayudado a exponer. Rosa se desplomó en los brazos de Elena, todo el peso de 4 años de esperanza desesperada finalmente cayendo sobre ella. Mi Miguel trató de hacer lo correcto. Al final, trató de hacer lo correcto. Señora Santos, continuó Williams suavemente, la información que su esposo proporcionó a las autoridades mexicanas y estadounidenses fue fundamental para desmantelar una red de contrabando que había estado operando durante años. Sus nombres, ubicaciones y métodos operativos llevaron a más de una docena de arrestos importantes. El sacrificio de Miguel salvó vidas y previno que muchas otras familias pasaran por lo que ustedes han experimentado. La evidencia adicional. Elena, siempre práctica incluso en su dolor, preguntó sobre los otros elementos encontrados en la caja. Williams les mostró la llave de la caja fuerte y explicó que probablemente abriría la caja fuerte que habían encontrado en la oficina de Miguel 4 años antes, la que contenía el dinero en efectivo que nunca habían podido explicar. Su padre dejó instrucciones específicas sobre ese dinero, explicó Williams. En su confesión, dice que es dinero sucio que recibió de la operación de contrabando, y que debe ser donado a caridades o usado para ayudar a otras familias en situaciones similares. El mapa dibujado a mano que Miguel había incluido mostraba ubicaciones en el rancho donde el coronel había dicho que enterrarían evidencias si algo salía mal. Williams explicó que equipos de investigación forense ya estaban preparándose para buscar en esas ubicaciones. Es posible que encontremos evidencia adicional que ayude a procesar a cualquier miembro restante de esta organización, dijo Williams. Carlos Mendoza, quien había permanecido en silencio durante la revelación, finalmente habló. Señora Santos, Elena,
Quiero que sepan que encontrar esa caja fue probablemente el momento más importante de mi vida. Su esposo y padre era claramente un hombre de honor que se encontró en una situación imposible y tomó la única decisión que podía tomar para proteger a su familia. El peso de la verdad. En los días siguientes, la historia se extendió rápidamente por todo el oeste de Texas y luego nacionalmente. Los periódicos locales publicaron titulares como "Ranchero heroico sacrifica su vida para proteger familia y combatir narcotráfico" y la confesión final de Miguel Santos expone red de contrabando. La comunidad de Marathon, que había especulado durante años sobre la desaparición de Miguel, ahora entendía la verdad completa. Los rumores sobre participación voluntaria en actividades ilegales fueron reemplazados por una nueva comprensión de Miguel como un hombre que había sido victimizado y que había pagado el precio último por tratar de proteger a su familia. Rosa, toda la comunidad te debe una disculpa, le dijo Margaret O'Brien cuando visitó el rancho unos días después de la revelación. Algunos de nosotros dijimos cosas, pensamos cosas, que no eran correctas. Maggie, la gente habla cuando no entiende. Ahora entendemos todos. Miguel era el hombre que siempre pensé que era. Las decisiones difíciles. Elena tomó la decisión de usar el dinero encontrado en la caja fuerte para establecer la Fundación Miguel Santos, dedicada a ayudar a familias de rancheros que enfrentan presión económica que los hace vulnerables a explotación por organizaciones criminales. Papá quería que este dinero se usara para ayudar a otras familias, explicó Elena durante una conferencia de prensa en el ayuntamiento de Marathon. Vamos a asegurarnos de que su muerte tenga significado al prevenir que otras familias pasen por lo que nosotros hemos pasado. La fundación trabajaría en asociación con agencias de aplicación de la ley para educar a rancheros sobre señales de advertencia de operaciones de contrabando, proporcionaría asistencia legal para familias que se encuentren en situaciones de coerción y ofrecería apoyo financiero de emergencia para rancheros enfrentando dificultades económicas. La investigación continúa. Los elementos encontrados en la caja de Miguel, especialmente el dispositivo USB y las fotografías, proporcionaron evidencia crucial para una investigación federal que había estado inactiva durante años. Dentro de 2 semanas de la revelación, 3 arrestos adicionales fueron realizados en Texas y México, todos directamente relacionados con la información proporcionada por Miguel Santos. El testimonio de su esposo ha sido fundamental para cerrar finalmente esta organización, le dijo Williams a Rosa durante una visita de seguimiento. Los últimos miembros de la red responsable por coaccionar a Miguel están ahora en custodia. El detective Williams también reveló que Miguel no había sido la única víctima de esta organización. Su confesión había ayudado a identificar al menos 3 otros rancheros que habían sido forzados a participar en operaciones similares, algunos de los cuales habían desaparecido bajo circunstancias misteriosas. El memorial en el cementerio de Marathon, una nueva lápida de granito negro fue colocada en el lote familiar donde estaban enterrados los padres de Miguel. Aunque su cuerpo permanecía en México, la familia quería un lugar donde la comunidad pudiera venir a honrar su memoria. La inscripción, elegida cuidadosamente por Rosa y Elena, leía: Miguel Santos 1956 a 2009. Esposo amado, padre devoto, murió protegiendo lo que más amaba, su honor permanece intacto. El día de la dedicación del memorial, más de 300 personas se reunieron en el pequeño cementerio. Rancheros que habían conocido a Miguel durante décadas, empleados del rancho que habían trabajado bajo su liderazgo, y miembros de la comunidad que habían llegado a entender el verdadero carácter del hombre que habían perdido. Carlos Mendoza había manejado desde Dallas para estar presente. Durante la ceremonia, se acercó a Elena y le dijo: su padre me envió a encontrar esa caja. Estoy seguro de eso. Él quería que su familia supiera la verdad. Elena asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, Carlos. Gracias por no pasar de largo cuando vio algo extraño en el desierto. Un nuevo comienzo. Rosa, aunque devastada por conocer el destino final de Miguel, encontró una paz que no había experimentado en 4 años. La incertidumbre había sido reemplazada por una comprensión clara de que su esposo había muerto como el hombre honorable que siempre había creído que era. Elena,
Tu padre me visitó en sueños la noche después de que nos contaran la verdad, le dijo Rosa una mañana mientras tomaban café en la cocina donde Miguel había cenado su última comida en casa. Me dijo que ya no tenía que cargar con su peso, que ahora podía vivir en paz. Elena había madurado a través de la experiencia de una manera que la sorprendía. Mamá, creo que papá sabía que íbamos a estar bien. Nos enseñó a ser fuertes, nos enseñó los valores que necesitábamos para sobrevivir esto. El rancho Estrella Solitaria comenzó a prosperar nuevamente. Con la fundación proporcionando una fuente adicional de propósito y la comunidad rallying around la familia Santos, Rosa y Elena encontraron nuevas energías para reconstruir lo que Miguel había empezado. El legado. Un año después de la revelación, el programa de televisión America's Most Wanted presentó un segmento especial sobre el caso de Miguel Santos, utilizando su historia para educar al público sobre cómo las organizaciones criminales explotan a familias rurales vulnerables. Elena apareció en el programa para hablar sobre las señales de advertencia que las familias deben reconocer. Mi padre no quería estar involucrado en actividades ilegales, explicó. Fue forzado a través de una combinación de necesidad económica y amenazas contra su familia. Queremos que otras familias sepan que hay recursos disponibles, que no tienen que enfrentar estas situaciones solos. La Fundación Miguel Santos había ayudado a más de 50 familias en su primer año, proporcionando asistencia legal, apoyo financiero de emergencia, y educación sobre cómo reconocer y reportar intentos de coerción criminal. Carlos Mendoza se había convertido en un visitante regular del rancho, desarrollando una amistad profunda con la familia Santos. Su hallazgo accidental no solo había resuelto un misterio de 4 años, sino que había iniciado una cadena de eventos que había honrado la memoria de Miguel y proporcionado justicia para otros que habían sido victimizados por la misma organización. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera decidido no explorar ese arroyo, reflexionó Carlos durante una visita. Tu padre estaría todavía desaparecido, esos criminales todavía estarían libres, y tu familia todavía estaría viviendo con incertidumbre. Pero sí decidiste explorar, respondió Elena. Y esa decisión cambió todo. Epílogo, la verdad liberadora. 5 años después del descubrimiento de Carlos, Rosa Santos se sentaba en el mismo porche donde Miguel había pasado su última noche en casa. El atardecer pintaba las montañas distantes del mismo color púrpura que Miguel había admirado durante décadas. El rancho Estrella Solitaria había sido completamente restaurado. El ganado pastaba en los mismos pastos donde Miguel había construido su sueño. Elena había asumido el liderazgo completo de las operaciones, combinando las tradiciones que había aprendido de su padre con innovaciones modernas que aseguraban la prosperidad a largo plazo. La Fundación Miguel Santos había crecido hasta convertirse en una organización nacional reconocida por su trabajo en proteger a familias rurales de la explotación criminal. Elena viajaba frecuentemente por el país, hablando en conferencias sobre seguridad agrícola y educando a las fuerzas del orden sobre las tácticas utilizadas para coaccionar a rancheros y agricultores. Miguel, mi amor, murmuró Rosa al viento de la tarde, nuestras hijas están seguras, el rancho está prosperando, y tu nombre es honrado. Finalmente puedes descansar en paz. En el desierto donde Carlos había hecho su descubrimiento, una pequeña placa de metal marcaba el lugar donde la verdad había sido finalmente desenterrada. La inscripción era simple: aquí fue revelada la verdad que liberó a una familia y honró la memoria de un hombre bueno. La historia de Miguel Santos se había convertido en más que un misterio resuelto. Era un testimonio del poder de la verdad para sanar, del sacrificio de un padre por su familia, y de cómo incluso en las circunstancias más desesperadas, el honor y el amor pueden prevalecer. El rancho Estrella Solitaria continuaba bajo el cielo texano, llevando el legado de un hombre que había elegido el sacrificio sobre la complicidad, la protección de su familia sobre su propia supervivencia. Y en las montañas distantes donde el sol se ponía cada noche, el espíritu de Miguel Santos finalmente había encontrado la paz que había eludido sus últimos meses en vida.